Hola a todos, ¿qué tal? Como siempre, y como veo además que ahora que ha abierto la sesión se está uniendo mucha gente, vamos a esperar 3 minutillos para arrancar. A ver, veo aquí un Antonio, que no sé si es Antonio Espinosa. A ver. Sí, Sí, debe ser. ¿qué tal, señor? Bien, ¿y tú? No te oigo. Ah, vale, no, pero es cosa mía. A ver, prueba. Hola, hola. Perfecto, perfecto. Vale, Pues nada, muchas gracias por estar por aquí, señor. Lo dicho, vamos a esperar a 3 vosotros. minutillos a que se termine de conectar la gente. Ahí hay muchos confirmados, así que, así que nada, esperamos un poquillo. ¿Qué tal? Día de jaleo, supongo. Día de mes de año, Sí. Excelente. Sí, pero bien, nada nuevo, efectivamente. Perfecto. pero todo Pues bien. nada, sí, 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 no, ¿Tú qué por tal? aquí. Bien, bien, bien. Acabamos de tener aquí un training, de hecho. Así que nada, eso sí que es obsesión que tengo últimamente de inversión en training, que yo creo que vale la pena, sobre todo en lo que hacemos nosotros, a muerte, absolutamente. Sí, ¿no? Así que, así que Formar a nada. la peña. Sí, sí, sí. Así Bueno, que, formarnos todos, porque yo a veces me siento tan infraformado. ya. Sí, sí, yo ahí confieso que, por ejemplo, en algún tema de Academy, no voy a decir cuál precisamente, a ver, porque no sé cuánto se me notará, en algún tema de Academy es verdad que una cosa es saber manejar algo y otra es saber contarlo. Y te obliga a aprendértelo, vamos, a bastante más nivel del que uno sabía antes. Ya ves. Así que, así que está guay. Vale, vale, vale. Voy a sacarme aquí chuletilla que me ha apuntado también para darte la turra un poco ordenadamente. Así que, a ver. Qué guapo poder elegir el color de piel aquí. ¿Cómo, cómo? Ah, no. A ver, fondo. Que es el WeWork, ¿no? Sí, Bien, bien, estaba buscando un fondo que ponerme, pero no. ¿Sabes qué es? bien. Elegante pero informal. Pues nada, arrancamos pues. Alguno más se irá conectando, pero bueno, yo creo que ya vamos empezando. Pues nada, señor, Uy, muchísimas gracias por guardarnos este rato. Además, para que no lo sepa, Antonio está ahora mismo trabajando unas 23 horas al día, así que darnos la última hora del día es bastante generoso por su parte. Y nada, eso, bueno, como ya pusimos en la intro por mail, etcétera, y muchos ya le conocéis de antes, que además lo habéis dicho, o sea, Antonio es CEO de Aguara y CEO de Liux. Básicamente el Tesla español, como ahora os contará, pero es que mejor. Y lo dicho, yo a Antonio le conozco desde hace 20 años aproximadamente, así que le conozco bastante, trabajamos con Liux, yo me lo sé mejor que nadie. Conclusión, preguntad, porfa, y el que quiera que directamente o se quite el micro y pregunte, o haga lo de levantar la mano, o escriba por el chat si es más tímido, o lo que le dé la gana. Pero vamos, el objetivo es sobre todo eso, que joder, tengáis la oportunidad de poder hablar directamente con Antonio, preguntar lo que sea, y ya está. Yo tengo aquí mi listilla de preguntas, pero si nos vamos saliendo del guión, mejor, de hecho. Así que, así que nada, bueno, don Antonio, oye, pues gracias por la invitación. nada, un placer. A ver, preséntate modo currículum. Sí, tal cual. Modo currículum. Es que yo soy muy malo para eso, tío, porque realmente, no sé, creo que mi aventura profesional ha sido bastante heterodoxa y nunca he hecho un proceso de selección, entonces tampoco soy muy... Vale. Estoy muy... Pero vamos, básicamente nací en Sevilla, aunque no tengo acento porque siempre he vivido fuera, pero mi madre es de allí, toda la familia de mi madre. Y bueno, hemos vivido fuera, vivíamos en Murcia hasta los 5 años, luego en Bolivia 2 años, luego en Brasil 3 años y luego desde los 10 en Madrid. Así que bueno, soy bastante madrileño. Estudié
estudié contigo en el cole, aunque no se me pegó nada de tu inteligencia y de tu orden. Y estudié arquitectura aquí en Madrid también. Empecé en el CEU y terminé en la Politécnica y hice un Erasmus en Milán y he hecho un montón de cosas que aparentemente no valen para nada. O sea, cosas pues tipo tener, bueno, un poco como tú, eso me hace mucha gracia. El otro día, eso, no sé si lo has contado, pero eso de que cantas ópera y esas cosas. Ah, bueno, no, ópera no, yo normal, pero canto mucho. Lo Vale. descubrirá la gente en la quedada de Academy, en la primera acabamos en un karaoke y lo descubrieron rápidamente. Pero sí. Pues sí, yo tenía un grupo de música también. He hecho pintado, he hecho escultura, escribí un libro que nunca publiqué, tengo un blog de poesía, he viajado a sitios raros, he tenido experiencias raras tipo dormir en la calle con personas sin techo, pues he hecho cosas muy absurdas, muy raras, pero porque no sé, tenía inquietud y entonces me ha molado siempre pues probar cosas y conocer a la gente y yo creo que eso es como lo más valioso del currículum, más allá de una carrera. Y bueno, pues en la carrera, cuando estaba terminando la carrera, empecé un proyecto que se llama La Grieta, que básicamente era una revista online de temas de política, cultura, economía, bueno, un poco temas generales, artículos de gente joven, molones, sin ideología, era la idea, y, bueno, cosas así como desde un enfoque técnico y objetivo. Fue una aventura en la que estuve un año y pico, me lo pasé fenomenal, éramos un montón de gentes cofundadores, que hacíamos cosas, que aprendíamos cosas, no teníamos ni idea de nada, yo no sabía nada de nada, igual que ahora, pero menos todavía, y nos lo pasábamos fenomenal. Trabajábamos después de la uni, pues a las 10 de la noche, después de la uni, del curro de la gente y tal, y siempre tomando cervezas y tal, era divertidísimo. Y me gustó mucho, como esa primera experiencia emprendedora, eh, aunque la primera experiencia emprendedora que tuve, yo nunca he sido nada emprendedor, he sido un drama de emprendimiento, o sea, no, bueno, Hombre, tú lo sabes, en el colegio no sé, ni hacía trading con cromos, o sea, no, nada. eso he de decir, esto si no lo digo me muero. Me llegan a decir en el colegio que tú la ibas a liar bastante y digo, era un tío normal. O sea, eso sí, no, mis Pues, respetos. no sé, nunca tuve así una inquietud emprendedora hasta que en la carrera, bueno, estuve en Perú un verano de voluntariado construyendo un cole, luego en Camboya el verano siguiente y acabé en la oficina de una ONG de aquí en Madrid que se llama Amigos de Silva y, y les dije que me quería ir a Etiopía en el mes de enero con ellos a construir algo que se podía hacer allí y que yo estudiaba arquitectura. Me dijeron, pues oye, tenemos que reformar un edificio del hospital, pero no tenemos pasta. Y les dije, bueno, ¿y cuánta pasta hace falta? Y me dijeron, 10.000 pavos. Joder, pero me vine arriba y les dije, vale, pues yo os lo consigo y me voy para allá en enero y hacemos la reforma. Y claro, salí de la oficina de la ONG acojonado porque dije, joder, me acabo de comprometer aquí, para mí 10.000 euros es algo completamente inalcanzable. Y, y bueno, pues no sé, empecé a pensar y acabé con un montón de amigos montando un evento gigante. Vendimos arte, hicimos conciertos, vendimos copas, hicimos mil historias y levantamos 13.000 pavos. Y fue como el proyecto que emprendí en mi vida y me moló mucho. La verdad es que me lo pasé muy bien y encima tuvo un impacto muy guay porque bueno, pues todo eso fue lo que luego me enganchó en el proyecto de Etiopía. Estuve 4 veces construyendo ahí el hospital. Bueno, fue un poco el inicio de hacer cosas de impacto social. Eh, por el camino empecé a Aguara en el último año de carrera con Pablo y con Luis. Y bueno, pues han sido ya 7, 8 años de proyecto, que es el proyecto más bonito del mundo. Ha sido una súper suerte, la verdad. Y hace Espera, 2 años. te corto un segundillo, porque, o sea, bueno, aquí 2 puntos. O sea, sí que me gustaría hablar de parte de Aguara, efectivamente parte de Liux, ordenadamente. Y ojo, ¿qué has dicho? Y nada, con esto empecé Aguara, a ver, o sea, cuál es el planteamiento y el nudo, por lo menos, del tema de Aguara, ¿sabes? Perdón, yo sé que soy muy desordenado. Te has saltado ahí algo. Sí, sí. A ver, ahora cómo lo empezamos. Yo venía durante la Bueno, carrera de trabajar perdón otra vez, para el que no lo conozca, marca de, aunque supongo que casi todos lo conocen, una marca de agua embotellada, marca chulísima, que es completamente sostenible, que don Antonio ahora cuenta. Pero para ver si no decimos agua, aquí alguno Vale, va a perder. vale. Bueno, es un proyecto que empezamos, yo venía de varios
todos los veranos y tal de la carrera y varios años, pues haciendo proyectos de cooperación en distintos países, especialmente en Etiopía. Y bueno, cuando estás en el lugar más jodido del mundo, pues te das cuenta que la gente le faltan muchas cosas, hay muchas pobrezas materiales en muchos ámbitos, pero la pobreza material más terrible que existe es no tener agua. Quizás podría existir una peor, que es no tener aire, pero no podría sobrevivir. Entonces, lo siguiente que es más fundamental y más básico para vivir es el agua. Entonces, bueno, pues volviendo de Etiopía, de estar construyendo el quirófano del hospital, el primer quirófano de toda la región de Afar, que es una región de 1,5 millones de habitantes, un lugar muy pobre. Y bueno, pues en el hospital te das cuenta que la peña acaba en el hospital por problemas que tienen que ver con el agua, desde intoxicaciones, enfermedades por agua contaminada, falta de agua y de higiene para lavarte una herida que se convierte en una infección, falta de lluvias que hace que no crezcan los alimentos, no coma el ganado y no haya comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sobre esta inquietud de hacer algo con el agua, pues me encontré con Pablo Urbano, amigo del cole. Él estaba voluntario en una empresa social, estábamos los dos en la carrera, y tomando unas cervezas, pues hicimos un match de empresa social y agua, ¿no? Fue un poco el match que hicimos. Y dijimos, vale, vamos a montar una empresa social que se dedique a llevar agua potable a personas que no la tienen en estos lugares. Y bueno, pues así arrancó la idea. Empezamos a dar una vuelta a ver, bueno, qué empresa social montamos, cómo generamos ingresos, qué producto vendemos. Y nos inspiró mucho una marca que se llama Toms, que es una marca de zapatillas americana, que inicialmente ellos tenían un modelo que era, vendían un par de zapatillas y por cada par donaban un par de calzado a una persona en un país en vías de desarrollo. Entonces nosotros hicimos lo contrario, ¿no? O sea, sabíamos que queríamos que el impacto fuera a través del agua, pues dijimos, vale, pues el producto será agua. O sea, igual que Toms hacía zapatilla por zapatilla, nosotros agua por agua. Y bueno, ese fue el concepto inicial. Como no teníamos ni idea ni de por dónde empezar, yo se lo conté a mi padre. Mi padre le pareció muy bien porque la última noticia que tenía de mí era que un año antes que quería dejar la carrera e irme de misionero a Etiopía. Entonces lo de montar una empresa social en Madrid le pareció como muy asumible y me apoyó un montón desde el principio. Y bueno, pues me dijo, oye, ve a ver a Luis, que era un antiguo compañero suyo de trabajo, para que os ayude a hacer un business plan. Luis tenía una pequeña, pues, tenía una boutique de M&A que se había montado él, que hacía sus proyectos. Y nos fuimos a verle, le contamos la movida, empezamos a darle vueltas y bueno, pues Luis se lió con el proyecto y ahí sigue y ahí seguimos y bueno, pues se convirtió en el tercer fundador, director financiero y nada, y ahí arrancamos. Por cierto, Esto es 2000. matizo porque aquí acostumbrado todo el mundo a ver startuperos de que tú y yo empezamos a ser mayores, y no es coña, yo soy mayor que la mitad de nuestros No, clientes, joder, ¿eh? te lo juro. Luis tiene 55, puede tener. Sí, alguno más tiene ya, pero cuando empezó debía tener 53 o así. O sea, que decir O que el 50 no, grado menos 51. de liar a alguien o sea, una cosa es liar a un tío que está acabando la Sí, carrera, sí, otra es liar a un tío que tiene su familia, su empresa, sus 30 años de carrera. sí, sí, sí. O sea, que debió ser también un vale. No, Luis es el más joven de todos mentalmente, o sea, es espectacular, porque claro, nosotros no teníamos pues no sé, no teníamos ninguna mochila, ¿no? Veníamos de la universidad, nada que. Y él, pues, joder, tenía su carrera, sus multinacionales, su MBA, su no sé qué, sus hijos, su casa, su mujer, y el tío, pues, lo vio claro y se tiró a la piscina. Y la verdad es que un tío, vamos, Luis es para mí un referente máximo vital, o sea, no ya profesional que también, sino en todos los sentidos. Y ya digo, empezamos ahora, bueno, empezamos ahora, o sea, empezar ahora nos llevó 2 años, porque primero es pensar el concepto, dar una vuelta, hacer un business plan, entender el mercado, era un mercado que no conocíamos para nada. Y luego nos complicamos mucho la vida porque dijimos, lo primero, vale, si vamos a hacer una empresa social va a ser totalmente social, o sea, vamos a ser una empresa sin ánimo de lucro, una empresa que no reparte dividendos y que todo el beneficio que genera lo reinvierte en su misión social. Eso ya, para empezar, era complicado por el concepto en sí y luego porque en 2014 no había ningún tipo de literatura al respecto, o sea, el sector de empresas sociales estaba muy en bolas, ¿no? Y le contabas a alguien que querías hacer esto y te decía, bueno, pues ¿esto qué es? ¿Una ONG o una empresa? Te vas a. Lo típico que te dice gente, quieres usar a los negritos para lucrarte, o sea, locuras de estas de.
Y, y bueno, costó mucho, ¿no? Arrancar, que la gente tendría el concepto, conseguir financiación para arrancar un proyecto de este tipo, que no deja de ser un proyecto industrial, porque al final nosotros vendemos una marca de agua mineral que tenemos que envasar en unas botellas. Bueno, pues tiene una componente industrial, tiene una componente comercial importante, de marketing. Bueno, es un proyecto muy bonito, pero muy complejo también, en una industria muy competitiva también, porque agua mineral no, es probablemente el producto de consumo más competitivo en costes, precios, márgenes, etcétera, ¿no? Y luego además decidimos que queríamos hacer la primera botella de plástico reciclado de la historia, porque hubo un momento que pensamos, oye, queremos generar aquí un impacto social cojonudo a través de los proyectos que vamos a hacer con los beneficios que generemos, pero estamos vendiendo un producto que tiene un impacto medioambiental. Esto la verdad es que en 2015 a nadie le importaba nada, porque en ese momento el tema del calentamiento global era el trending topic, pero el tema de los envases, del plástico, del reciclaje, pues todavía la gente no estaba muy sensibilizada. Pero bueno, nosotros sí que ya empezábamos un poco a conocer cosillas del sector, nos estábamos metiendo, investigando y tal. Y bueno, pues tomamos la decisión de hacer una botella de plástico 100% reciclado, cosa que no se había hecho nunca en el mundo. Entonces pasamos, al principio imagínate, pues llamábamos a grandes proveedores de plástico, a decirles, oye, vamos a desarrollar este proyecto, vamos a cambiar el mundo, una botella súper sostenible y tal. Y bueno, lo primero que nos preguntaban era algo así como, bueno, ¿y el año pasado cuánto vendisteis? No sé, ¿y cuál es vuestro track record? ¿Y dónde está vuestra fábrica? Y todas esas cosas, ¿no? Siempre Eh, sí. entonces nos mandaban a casa. Pues oye, chavales, qué monos, ¿no? Pero bueno, no me hagáis perder el tiempo. Eh, Hasta que un proveedor de estos, de hecho uno bastante grande, pues yo creo que por pena o porque éramos muy pesados, pues no, y porque se lo creyeron, se llama Plastipack, pues decidieron meterse en este lío con nosotros y nos pusimos a desarrollar esta botella, que además decidimos diseñar con una base cuadrada para que apilara mejor y no hubiera espacio entre botellas y cupieran más botellas en menos sitio y por lo tanto transportaras menos cantidad de veces para llevar las mismas botellas. Bueno, todo un rollo de ecodiseño y de eficiencia volumétrica, eh, que lo hacía más difícil todavía porque resulta que fabricar una botella cuadrada es bastante más complicado que fabricar una botella circular. Por eso todo el mundo fabrica botellas circulares, pero cuando no tienes ni puta idea de nada, pues te parece que todo es fácil. Entonces, bueno, es lo divertido de la ingenuidad, ¿no? Y bueno, pues nada, nos tiramos un año investigando y desarrollando esto. Por el camino, unos tíos nos adelantaron en Hawái, consiguieron hacer una botella de plástico 100% reciclado, una marca que se llama Guayakea, lo cual nos moló porque también Buen nos punto. validó que era viable, o sea, que no estábamos haciendo el loco. Justo. Yo odio Eh, lo típico de la gente he mirado esto y no hay nada ni remotamente parecido en el mundo. Y digo, pues ojo, digo, ten sí, cuidado. Digo, o sea, otra cosa es, sí, voy a sí. hacer esto mejor, esto está de otro mundo, yo le voy a dar esto. Bien, si no hay nada ni remotamente parecido, no sé si eres tan listo, que puede ser, pero preocupado. Sí, sí, sí. Pues bueno, el caso sí, nos adelantaron y estuvo guay. Entonces, luego al final podemos decir que fuimos la primera marca de Europa en fabricar botellas de plástico 100% reciclado, pero Eso cuenta. con la coletilla. Ujú. Pero no, estuvo guay. Y ya digo, tardamos 2 años en vender la primera botella, en septiembre de 2016. Y claro, nos pasamos 2 años duros de investigación, de trabajo, de evangelizar mucho, de hablar sobre un concepto que la gente no conocía y no entendía y tal, para llegar a 2016 septiembre, vender la primera botella y decir, vale, ¿y ahora qué? O sea, ahora está todo por hacer. Ya hemos arrancado, tenemos una Sí. botella, tenemos una marca, tenemos un logo, tenemos un producto, fenomenal. Ahora hay que vender. Y hay que vender en un mercado ultra competitivo en el que no tenemos distribución, no tenemos conocimiento de marca, no tenemos nada. O sea, y Ahora los bien. inicios fueron súper precarios. O sea, básicamente nos íbamos Pablo y yo, y también con mi primo, José, que se acabó liando por el camino con esto, tenía fama de buen comercial, y nada, le metimos ahí a ayudarnos. Y pues nos íbamos a los bares, a puerta fría, a llamar a la puerta y a contarle a un tío que ni nos esperaba, ni nos conocía, ni nos quería para nada, que tenía que comprarnos unas botellas que eran la leche porque eran buenísimas para el mundo y para la gente y para la gente que no tiene agua y el impacto social, la sostenibilidad y bueno, pues contarle una movida bueno, pues el hostelero turno pues estaba ahí y decía, bueno, pues, el 90% pues decían, oye, chavales, no me deis la brasa, ¿no? Como es normal. Eh, y era muy frustrante porque nosotros éramos muy idealistas, entonces, joder, decíamos,
tío, hemos hecho una botella, al final una botella de agua, ¿qué te da igual la marca? O sea, compras una u otra, pues yo qué sé, porque la botella es bonita, el rollo de los minerales, pues sí, si tienes un hijo o tienes piedras en el riñón o tal, pero realmente en hostelería pues es un tema de que la botella sea bonita y de precio. eh, y de distribución quizá, pero llegábamos nosotros pensando, coño, la misma botella, pero más bonita, porque nos parecía mucho más bonita la nuestra. Encima de plástico 100% reciclado y encima es una empresa social y todos los beneficios, tío, la peña debería matarse por comprar este producto, ¿no? Es que no debería haber duda. Y luego la realidad del mercado era distinta, ¿no? Era complicada. Y bueno, nos pasamos un año a puerta fría, muy duro. Además, el proceso luego te das cuenta de lo que son los procesos en las empresas, ¿no? Cogíamos un pedido de uno de cada 100 que picaba, pues le cogíamos ahí sus datos en un blog, nos íbamos a la oficina, había que meter eso en un Excel, sacar una factura, todo a mano, mandarle la factura, mandar a un operador logístico que no era especialista en este tipo de productos, que le mandara unas cajas, que llegaban rotas, que llegaban eh, una liada. Luego has mandado la factura, pero hay que cobrar y hay que perseguir a la gente y tal. Un infierno, pero aprendimos un huevo. Entonces, bueno, al año empezamos a tener ya nuestro primer distribuidor especialista en hostelería. A los casi 2 años firmamos nuestro contrato de distribución con Pascual, que fue un gran hito para nosotros, porque nos empezaron a distribuir por toda España. Y bueno, pues a los 3 años, como a principios de 2020, a los 3 años y medio, principios de 2020, de repente empezamos a ver que lo estábamos ya, esto está cogiendo cierta velocidad, crecíamos más de un 100%, volumen, clientes, conversaciones guays, campañas pepino, a nivel de impacto social estábamos ya, pues habíamos superado los 50 proyectos, estamos llevando agua potable a 30, 40 mil personas, eso está empezando a coger un volumen brutal y súper ilusionante, ¿no? Y llega la pandemia y nos arrasa, o sea, nos arrasa, nos lleva por delante completamente. Sí, pues Porque vosotros estáis nosotros, mucho en oficinas. De hecho, me claro, acuerdo en McKinsey sí que era Wara. Y luego eso también, esa hostelería y oficinas, que es lo que se vacía, ¿no? Sobre todo. restaurantes, hoteles y oficinas principalmente, y además teníamos tanto ojo que la gran apuesta de 2020 era sector travel para nosotros. Gran apuesta era estaciones de servicio y aeropuertos. Con lo cual, Bien. la Esa- pandemia lo arrasó todo, Vuestras ventas todo. en abril del 20 fueron 0 euros, ¿no? Estimo. Sí, o sea, caídas de venta del 90%. Ya, Eh, fuerte ahí. es decir, bueno, es que no sabemos dónde meternos, ¿no? O sea, no es que no es que se haya tan mal el negocio, es que has perdido el 90% de las ventas. Eh, y luego la salida fue complicada, hubo muchos lockdown, idas y vueltas. Bueno, empezamos a pensar que igual había que cerrar. O sea, para mayo, junio empezamos a tener conversaciones de decir, oye, además, durante el primer confinamiento tuvimos una experiencia curiosa porque empezaron a pedirnos agua desde hospitales, que les donáramos agua porque no había agua en los hospitales. Entonces la peña estaba con COVID en el hospital, con unas medicaciones que daban mucha sed, con unos riesgos de contagio bestiales, con los vasitos de plástico que te ponen, que la gente tenía que rellenarlos, pero estaban aislados, no podían salir de la cama, los enfermeros y los médicos completamente colapsados, la logística un desastre, y nos empezaban a llegar mensajes de pacientes que decían, por favor, donad agua a tal hospital. Y bueno, montamos una campaña bestial de donación, yendo de hospital en hospital, porque no había nada organizado, centralizado. Donamos 1.300.000 botellas en 6 semanas, con un montón de gente que nos ayudó, que hizo donaciones y tal, para poder cubrir costes, porque llegó un punto en el que directamente no nos lo podíamos permitir, pero a la vez estábamos, o sea, éramos la base del servicio de agua de la mayoría de hospitales públicos de Madrid, varios privados, varios de Castilla y León, varios de Cataluña, o sea, y teníamos una responsabilidad encima que daba bastante ansiedad porque decías, en 2 semanas no tenemos caja para seguir costeando las donaciones, pero como paremos, ligamos una muy gorda, ¿no? Eh, bueno, fue una experiencia curiosa, muy bonita, porque mucha gente, sacamos un crowdfunding, mucha gente nos ayudó a costear las botellas, las donaciones, y muchas empresas también. Y bueno, pues al final
nada, conseguimos, ya te digo, nos pusimos en junio diciendo es que igual hay que cerrar, literalmente. Mm. Y bueno, pues gracias a Dios la cosa no hubo que cerrar. Conseguimos levantar las ventas muy poco a poco, con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo del equipo, todos en ERTE, todos, bueno, un esfuerzo bestial, un equipo súper comprometido. Y bueno, y por el camino ya habíamos empezado a negociar con Estrella Galicia, con Hijos de Rivera, y bueno, pues cuando todo se calmó y las aguas volvieron a su cauce, nunca mejor dicho, pues cerramos un acuerdo con ellos que cerramos en febrero o marzo de este año, que básicamente ellos nos han invertido, nos han saneado a nivel financiero la empresa porque teníamos mucha deuda de la pandemia y han cogido la distribución. Entonces, entran como un socio non-profit, igual que nosotros, mantenemos completamente la esencia de la marca, pero los márgenes de distribución que teníamos antes con distribuidores, pues se los pasamos a ellos y es un acuerdo buenísimo, win-win. Ellos meten un producto de impacto en su portfolio y además Ignacio Rivera y bueno, en general toda la corporación son súper creyentes del impacto y están avanzando muchísimo y bueno, pues la verdad es que un acuerdo muy guay. Así que bueno, o sea, yo creo que esto básicamente lo que quiere resumir es que los proyectos cuestan un huevo. Y eso, Y también tengo que decir una frase y antes de saltar a Liux, cuando me contaste la peli de Liux, que yo me quedé flipando, en plan de, tío, tú vendías agua, ¿qué coño me estás contando de marca de coche? Me acuerdo que tú dijiste, es muchísimo más fácil vender coches o hacer una marca de coches que vender agua. Es mucho más fácil, te lo estoy deseando. En comparación. sí, o sea, no sé si fácil, porque eso también te lo dije quizá en un momento en el que no me Sí. había metido tan a fondo en hacer coches, Ahora que... pero, o sea, desde luego fabricar es mucho más complicado fabricar un coche, pero crear una marca de coches sí que creo que es más fácil porque tienes muchos fundamentos, ¿no? Al final hay una tecnología, hay un producto atractivo, con margen, bueno, su mercado, es muy competitivo también, pero bueno, el appeal del producto y las características del producto lo hacen, bueno, pues quizás más fácil de desarrollar un concepto potente alrededor de marca que una botella de agua, ¿no? Que, Sí, pues bueno, hay totalmente. pocos productos con menos valor per se que una botella de agua. Vale, vale. Metiendo un poco en lo técnico, en esta parte del barro, ¿cómo se financia una empresa a la que dices, oye, no, que aquí no vamos a dar dividendos y que esto es social, pero en cambio necesitamos una operativa del carajo? Entonces, ¿cómo Sí, financias esto? pues no lo sabíamos. Tuvimos que darle mil vueltas y al final el medio principal ha sido préstamos participativos eh, o entrada en el equity con un compromiso de recompra de las acciones con un interés prepactado y con un acuerdo de no reparto de dividendos. Es decir, de alguna forma hacer un mix entre un préstamo participativo y acciones también para que el apalancamiento no sea una barbaridad y tener un equilibrio saneado de equity y de deuda, pero siempre subyace una estructura de deuda con un interés fijo y no variable. Vale, vale, Ese ha perfecto, sido tiene un poco sentido. el... Guay, guay, guay. Y por cierto, y te voy a hacer una última pregunta con Aguara, y además por llegar a la mitad. La de la firma del mail que pones CEO y becario de Aguara. Que esto todo el mundo que lo vea hace así, dice, ¿ok? Sí, pues tío, no sé, lo puse un día porque es verdad, o sea, es que al final cuando empiezas, bueno, tú lo sabes, es que cuando Sí. empiezas algo haces un poco de todo, ¿no? Y además creo que a mí me parece sano no perder esa actitud y esa visión de uno mismo, ¿no? O sea, mm, no sé, a veces pasa que cuando emprendes y más o menos las cosas salen y tal, pues tiendes a veces, ¿no? Tienes el riesgo de convertirte en un cretino. Porque, bueno, pues a veces bueno, pues el ego pues hay que mantenerlo bien controlado, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ser becario toda tu vida me parece que es algo muy deseable.
por lo menos de actitud y de intención, tratar de, pues oye, poder remangarte, poder bajar al barro, poder, bueno, pues tener actitud de trabajo y de servicio siempre. Eso es un poco lo que hay detrás de la chorrada de CEO y becario. Bien, bien, bien. Sí, o sea, al final yo creo que nada sustituye el ownership del owner y efectivamente si ves una cosa ahí media pequeñita, de repente te das cuenta que llevas 17 horas dedicándote a una tarea enana que no tiene ninguna importancia, pero que te pones en plan y dices, o lo hago yo aquí o no se hace. Y sí, 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 esto es un clásico, la verdad. Vale, vale, Sí, guay. sí. Vale, perfecto. Y entonces, efectivamente, un día cualquiera aquí hablando de agua, dices, ¿por qué no me pongo a replicar Tesla, pero mejor? ¿No? Sí, No, que es la transición normal de un día cualquiera vendiendo agua, ¿no? no, bueno. A ver, realmente todo empezó en ese momento de pandemia, pues como decía, ¿no? Tipo junio, julio de 2020, de decir, oye, pues es que igual tengo que cerrar Aguara, igual tenemos que cerrar Aguara y yo empecé a pensar, pues oye, ¿y ahora qué hago? O sea, me puse a poner, me puse en la situación de decir, si cierro Aguara, ¿qué hago? Y bueno, pues rápidamente creo que tuve claro que tenía que volver a emprender, porque no valgo para nada más, seguramente ya, o sea, como dices tú, ya somos viejos, joder, pues no sé, 31 años, pero ya no valgo para nada más porque no he aprendido nada más, o sea, no sé de marketing, no sé de ventas, no sé de financiero, no sé de nada, o sea, solo Sí, de sé, todo y de nada. Sí. claro, un poco de cada cosa y bueno, y más o menos encontrarle a la gente un proyecto guay y tratar de montar un equipo de gente que mole, pero no valgo para nada especializado, ¿no? Entonces, y además tampoco me motivaba. O sea, la aventura de Aguara me parecía lo más guay de la historia y dije, bueno, pues habrá que volver a empezar. Y entonces puse en Google, puse los sectores más contaminantes del planeta, o algo así. Y me apareció el típico círculo con quesitos que ponía pues alimentación o agricultura, textil, moda, y había un quesito muy grande que era transporte y otro quesito muy grande que era industria. Ujú. Entonces pensé, bueno, alimentación ya con agua y tal, pues vengo de ahí, me apetece cambiar. Moda, claramente no, yo no valgo para eso, con lo cual descartadísimo. Y cuando vi industria y transporte, pues desde mi absoluta ingenuidad y desconocimiento pensé, bueno, pues los quesitos son grandes, pues igual hay que intentar hacer algo bueno aquí. Y bueno, pues sin saber absolutamente nada del sector, pues me empecé a investigar, empecé a friquear, a buscar información y bueno, pues a montar una película en mi cabeza y me puse, y entonces un poco así la idea inicial era, vale, transporte contamina mucho, lo que más contamina es transporte por carretera y los coches, ¿no? El uso diario del coche. Entonces aquí es donde hay que tener un impacto grande y no solo metiendo unas baterías y un motor eléctrico en coche, sino que hay que pensar en sostenibilidad en toda la cadena de valor, cómo se fabrica un coche, cómo es la arquitectura de ese coche, cómo son los materiales, cómo se ensambla, cómo se recicla, eh, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y me puse a buscar gente que supiera hacer coches y te das cuenta de que nadie sabe hacer un coche. O sea, hay cadenas de mucha gente muy inteligente, muy especializada, que en procesos muy largos pues hacen coches. Em, pero en Europa habrá 5 tíos que tienen en su cabeza el proceso completo de hacer un coche. Y bueno, pues me hablaron de un tío de Alicante y tal, que había hecho un coche, que lo había presentado en Le Mans en 2017, Esto, soteras, una imagino. cosa. ¿Eh? Soteras, imagino. Me habló Soteras de él, exacto. Un Exacto. loco de nuestro colegio de los coches. Sí, Exacto, estaba claro. exacto, tío. Es que todo queda en el cole al final. Qué heavy. Y, y bueno, pues empecé a investigar y conseguí que Soteras me consiguiera su teléfono y me fui, le llamé y le dije, oye, me quiero ir a ver a Alicante a contarte una movida. Y me fui para allá. Me encontré a David, a mi socio, que, bueno, pues básicamente encontré a un tío que había hecho un coche, híbrido, que había hecho él con un agente y con su equipo allí, pues el desarrollo completo del coche, lo vi, flipé, había hecho un coche híbrido con un motor eléctrico delante, un V12 mega bestia detrás, de desarrollo propio también. eh, bueno, un proyecto que llevaba, pues no sé, si llevaba 10 años con él, una cosa, una locura.
Eh, y encontré un tío que había aprendido un poco por el camino, o sea, que llevaba años haciendo su pasión. David dejó el cole a los 15 años, su padre entendió que el cole no era para él y lo metió en un taller de coches clásicos, a restaurar coches clásicos, porque era su pasión, los coches. Y bueno, pues es un diseñador ingeniero autodidacta que ha acabado haciendo proyectos muy grandes, con un estudio de diseño propio, trabajando para empresas muy grandes, como Navantia, como Aston Doa, que es un astillero de yates de allí de Alicante, de Santa Pola. Ha sido profesor de rinoceros, uno de los top 10 mejores usuarios de rinoceros, que es el software, es como el AutoCAD en arquitectura, pero en diseño industrial. Y, y bueno, pues es un tío muy especial, muy espectacular. Y entonces le conté una historia así inicial, le dije, oye, quiero hacer el coche más sostenible del mundo y además quiero hacerlo accesible a la gente. Esto de hacer coches de 200.000 pavos, que eléctricos, porque no se puede permitir nadie, no tiene mucho sentido. Bueno, y también molón, ¿no? O sea, y a la vez Y también molón. bastante chulo. Sí, eso siempre, eso es condición necesaria. Y, y bueno, pues él empezó a hablarme de historias, de tecnologías, de materiales biobasados, de impresión 3D, de cosas pues muy reales, pero retos guays. Y bueno, pues nos pasamos, la conversación duró meses, empezamos a darle vueltas a un proyecto, a un plan, a un producto, a una tecnología, a un posicionamiento. eh, Montamos un pequeño deck, montamos un primer business plan contigo, en Correcto. 4 o 5 llamadas. Yo ahí me quedé alucinado porque, joder, yo alguna vez intento hacer un business plan y me meto en un modelo Excel y tardo como no sé, tardo una semana en tener, no sé, como el diseño de las cosas que tengo que meter y me acuerdo que te llamé y, no sé, nos sentamos un día, me pediste En tu 4 datos casa. Yo sí, creo- sí. Y no sé, como en 3 días ya había un planteamiento de business plan como bastante aterrizado y además yo te veía con el Excel que era como, o sea, era como una prolongación de tu cerebro, o sea, era una cosa bestial. Por lo que es Y me especializante, quedé, vamos. Pero sí. y me quedé completamente alucinado. Entonces, bueno, pues con ese business plan que hicimos, con ese modelo, nos pusimos a levantar una ronda y en diciembre del año pasado, pues ya aseguramos una ronda que luego terminamos de cerrar en marzo, de 2 millones para empezar a prototipar el proyecto. O sea, la idea de la ronda era, tenemos que, vale, toda esta historia de tecnologías al servicio de la sostenibilidad, vale, hay que hacerlo, un prototipo, una primera unidad de coche con todo esto que se supone que es tan guay que tenemos que hacer. Y bueno, básicamente lo que hemos desarrollado este año es un coche que tiene, yo creo que son 3 líneas de innovación muy potentes. La primera es modularidad, o sea, nuestro chasis, en vez de tener una serie de baterías soldadas al chasis, pues tiene unos módulos que son independientes y el coche tiene 4 módulos de battery packs y tú se los metes, se los sacas, son fácilmente extraíbles, intercambiables. Con lo cual el coche no está soldado a la batería, sino que la batería es extraíble. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque el riesgo de obsolescencia de las tecnologías de baterías es altísimo. Entonces, eso se ve, por ejemplo, en los precios residuales de los coches eléctricos de segunda mano, que caen muchísimo por el riesgo de que las baterías queden obsoletas. Entonces, lo que dijimos fue, pues, si pasa mañana sale una tecnología de baterías mejor, con mayor densidad energética, más eficiente, con menos peso, etcétera, pues que no se quede obsoleto el coche, que se quede obsoleta el battery pack y lo cambiamos. Porque si no, ese día pues, se quedan obsoletas las flotas de eléctricos de todo el mundo, ¿no? Y luego esto tiene una serie de ventajas que hemos ido comprobando después, como que, por ejemplo, la batería tiene un valor enorme. O sea, aunque la batería haya perdido un 20% de su rendimiento, el valor residual que tiene la batería es gigantesco. Si la tienes soldada a un coche, esa batería pierde mucho valor por el coste que tiene sacarla de ahí. Si tú tienes un módulo de batería que es fácilmente extraíble, se convierte en un activo que tú puedes venderlo y dar una segunda vida en un mercado secundario, por ejemplo, de acumulación de renovables, que cada vez hay más proyectos de grandes baterías para hacer backup de renovables, que no es montar una batería de cero, normalmente es reciclar baterías de coches y de camiones y ponerlos en modo acumulador a lo bestia para tener esos backups de energías renovables.
a nivel consumidor tiene muchas ventajas también. Tú te puedes heredar tus baterías en un coche nuevo y ahorrarte el coste. Bueno, entonces eso ha sido lo primero que hemos hecho. Lo segundo que hemos hecho es pensar, nosotros no podemos montar una gigafactoría. Como nos metamos a fabricar coches con un proceso tradicional basado en gran industria metalúrgica, estampación, grandes prensas, moldes de acero, pues vamos a tener que levantar rondas de billions, ¿no? Para industrializar este proyecto. Mm. Y bueno, entonces buscamos, primero hicimos un análisis de materiales y dijimos, vale, el coche tiene que ser ligero porque es eléctrico, con lo cual no vamos a usar materiales tradicionales de chapa, básicamente, vamos a usar composites, que son materiales mucho más ligeros. Vimos que BMW había industrializado ya un composite, que es la fibra de carbono, para fabricar toda su serie I, y bueno, nos basamos en ese desarrollo para evolucionarlo en dos líneas. La primera, el propio material. En vez de usar fibra de carbono, decidimos que teníamos que usar un material mucho más sostenible, más natural, más abundante. Y bueno, pues después de investigar, hemos aterrizado la fibra de lino. Los composites como la fibra de carbono, la fibra de vidrio, generalmente son una fibra y una resina. La resina impregna la fibra y le da la consistencia. Entonces, la fibra es lino y la resina es una resina biobasada. Con lo cual, hemos hecho el primer coche biobasado del mundo, que es lo que vamos a presentar ahora el 10 de A noviembre. no ser que un hawaiano de aquí a A no entonces. ser que un hawaiano lo haga tienen 3 semanas para adelantarnos, a ver qué hacen. A ver. Eh, y luego, para abaratar todo ese proceso de fabricación, lo que dijimos fue, aquí lo más caro es la matricería, los moldes, las grandes piezas estas de acero gigantes sobre las que se conforman las piezas del coche, de la carrocería y del chasis. Y bueno, pues con la experiencia de David en impresión 3D hemos prototipado un robot que es capaz de imprimir y posmecanizar. Básicamente imprime los moldes en un polímero en vez de hacerlo en acero y intercambia un cabezal. El cabezal de impresión lo intercambia por un cabezal de fresado, que básicamente le da un acabado perfecto a las superficies para que ese molde sea un molde final con el que puedas entrar en producción. Por hacer por darle un poco de escala económica, si tú le vas a un productor de matricería de acero tradicional para estampación y le pides los moldes del coche, pues te pueden costar los moldes de la carrocería te pueden costar 15 millones de euros. A nosotros imprimirlos en 3D con acabados nos puede costar unos 100.000 euros. Con lo cual, la escala no tiene nada que ver. La barrera financiera de entrada al sector, pues la bajamos mucho. Es cierto que luego esa matricería tiene muchos menos ciclos, o sea, aguanta muchos menos ciclos de fabricación, puedes hacer muchas menos piezas con ella, pero no nos importa porque al final lo que vamos es creciendo poco a poco y puedes poner varias estaciones en paralelo, son moldes que se pueden reparar y sobre todo nos dan acceso al mercado de una forma muy barata y nos permite ser rentables con producciones bajas, que es lo que no tiene la industria. O sea, en automoción o fabricas automoción comercial competitiva o fabricas 200.000 unidades al año en tu fábrica o la fábrica no es muy viable. Entonces, bueno, pues aquí la idea era, nosotros tenemos que empezar mucho más progresivamente, con mucha menor inversión y por lo tanto el proceso industrial hay que cambiarlo y hacerlo pues, más asumible y más sostenible. Y bueno, pues con estos 3 pilares, modularidad, biomateriales e impresión 3D, estamos lanzando el proyecto y básicamente presentaremos el primer coche que hemos desarrollado ahora el 10 de noviembre. Es, bueno, pues es un coche, no es un concept car, es un modelo totalmente funcional, preindustrial. Hemos diseñado interior, exterior, el chasis, los battery packs, el powertrain, el motor y todo lo que lleva aparejado. El coche ya tira. O sea, Sí, el coche tú es lo un has coche conducido. funcional. No, Joder, todavía no, buena. porque lo estamos montando. Hemos hecho el tonto con él, pero todavía no está. O sea, el proceso en el que está es que está todo el chasis funcional con las baterías, el motor, las Vale. controladoras, las ruedas, Como frenos, hueco, etcétera. ¿no? Como el Luego esqueleto. le hemos montado todo el chasis encima. Ahora estamos terminando de montar la carrocería y lo último que hacemos es el interior. Entonces, para poder conducirlo hay que tener el interior montado. Ya. Y interior empezamos, vamos, ya estamos sacando piezas de interior
y la semana que viene empezamos el ensamblado final, que nos llevará un par de semanas. Joder, el momento guay el de subirse, ¿no? Joder, tendrás ganas de flipar, Sí, macho. sí, sí, sí. Un Sí, huevo, un huevo. joder, qué chulo. Además, se nos ha retrasado un mes la presentación por temas del evento, del sitio del evento y tal, pero nos ha venido muy bien porque nos ha permitido pues, mejorar cosas, terminar algunos temas de diseño que estaban un poco pendientes y, bueno, refinar un poco el tema, ¿no? Pero estamos ya con ganas especiales de que llegue el día y, y bueno, pues pues es una aventura de locos, muy divertida, muy... Es una locura muy divertida, muy divertida. A mí me llama la atención que la primera botella de Aguara son 2 años y el primer coche desde la ronda de financiación son 10, 11 meses. O sea, joder, que a priori me lo preguntas y te digo lo contrario. No, no, bastante heavy. Bueno, sí, a ver, aquí la diferencia es que cuando arrancamos en Aguara éramos dos que no teníamos ni idea de absolutamente nada y Luis que no conocía el sector. Y ahora, Bien. pues, David, mi socio, sí que es una persona que, o sea, digamos que tenemos MVPs previos que son sus anteriores desarrollos, con el Boreas y con el Golem, que son dos proyectos de coches que él tenía previamente. Eh, entonces, bueno, pues hay camino recorrido y, bueno, pues cuando necesitas algo sabes a quién tienes que llamar, cuando necesitas un proveedor, bueno, digamos que el camino es más fácil, pero este camino es más largo también y es más complejo. O sea, bueno, empezar en esto sin saber absolutamente nada probablemente sería totalmente imposible. Sí, suicida, efectivamente. ¿Y qué, o sea, cómo es tu argumento? ¿Cuál es la justificación? Joder, cómo de grandes hay que tener los huevos para poder decir, sí, voy a competir contra Tesla, que llevan esto 20 años o 10, si lo quieres contar desde tal, trillions prácticamente de financiación y tal, y esto, pues decir, voy a meterme contra estos, a ver qué tal. ¿Por qué creéis que tenéis ese valor competitivo? A ver, hay algo que está, o sea, que está más allá del que tengas o no un valor competitivo y es, si Tesla se vio en la misma situación hace 15 años y decidió tomar esa decisión pensando yo cómo voy a competir contra Volkswagen, contra Toyota, contra Ford, bueno, pues al final es un poco el mismo proceso mental, ¿no? Luego también, o sea, aquí yo no sé si Elon Musk tenía desde el día uno la idea de vamos a ser la empresa de automoción que más vale del mundo, además no vamos a ser una empresa de automoción, vamos a hacer robots, vamos a hacer, no lo sé, probablemente no. Yo creo que estos proyectos van poco a poco, ¿no? Y nuestra visión inicial es que nosotros no vamos a competir contra Tesla ni contra ninguna de las grandes marcas. Lo que queremos es pues, entrar en un nicho de mercado con un producto muy específico que responde a una realidad y unas necesidades y a un tipo de consumidor. A partir de ahí hay que hacerlo rentable, hay que hacerlo competitivo en precio y, por lo tanto, sí que tienes que empezar a competir en un sector industrial complejo y con, bueno, con unas dinámicas heavy. Entonces, bueno, pues ahí el, el- básicamente aquí el pensamiento es, nosotros no tenemos esa pasta, no tenemos esa escala, no tenemos ese pulmón, no tenemos esas capacidades, con lo cual pues hay que darle la cabeza para ver cómo sorteamos las dificultades que van surgiendo. Y de ahí que tengas que pensar, en vez de hacer matricería en un sentido tradicional, pues lo haces con impresión 3D. Al final te das cuenta de que innovas a raíz de encontrarte dificultades, encontrarte imposibilidades y como te das con un muro, pues dices, bueno, pues a ver cómo lo rodeo y entonces encuentras caminos nuevos. Pero sí, bueno, pues hace falta sobre todo convicción. Por un lado yo tengo una convicción fuerte de decir, joder, quiero que hagamos algo con un impacto positivo en el mundo, ¿no? Y entonces, para mí esa convicción pues, es la que me mueve. David comparte esa convicción y además es un apasionado de los coches, con lo cual pues tenemos una convicción profunda los dos. Y luego además vas avanzando y te vas dando cuenta de que, oye, pues no todo son desventajas. O sea, el empezar de cero en una industria tan cambiante, eh, que está sufriendo disrupciones tan heavy, vehículo conectado, electrificación, nuevas formas de uso del coche, nuevas industrias y nuevas formas de fabricar, etcétera, bueno, pues puede llegar a ser una ventaja, porque bueno, no tienes una mochila de inversiones, de cadenas de valor, de fábricas, de hierros, de procesos
muchas veces algunos obsoletos que tienes que reconvertir, sino que puedes empezar con un lienzo en blanco. Y luego pues tienes la agilidad que no tiene un grande, ¿no? Para tomar decisiones, para moverte, para innovar, para adoptar decisiones. Y bueno, pues esto puede llegar a ser bueno. Lo que no tienes por un lado, lo tienes por otro. Y bueno, pues poco a poco, con mucha humildad, pero con mucha convicción, pues te vas dando cuenta de que, coño, pues esto empieza a tener sentido, ¿no? Y bueno, y además lo vas validando con gente externa, porque al principio en estos proyectos siempre pasa. A mí esto me lo dijo alguien una vez y no me acuerdo quién fue, pero me parece la frase clave de todos estos proyectos, que es: cuando arrancas un proyecto de este tipo, proyecto grande, disruptivo, distinto, innovador, hay 3 fases siempre. En la primera, todo el mundo te dice que lo que estás haciendo es imposible. Cuando pasa un poco el tiempo y empiezas a darle forma a la cosa, pasas a una segunda fase en la que, cuando eso parece que puede tener algún sentido, todo el mundo dice cómo tienes que hacerlo. Y luego, cuando Los consigues mismos, además. los mismos. Y luego, cuando consigues que las cosas funcionen, llegas a una tercera fase en la que todo el mundo te dice: yo ya te dije que eso funcionaría. Claro, que son los Entonces, mismos, ¿sabes? Sí, sí. Que pone aquí, entonces, pone Edward echando los cuñados, efectivamente. Esto del cuñado de toda la vida, sí, sí, sí. 3 de 3. entonces bueno, pues vas validando esas fases poco a poco, y gente pues que al principio te decía que esto era imposible, pues ahora, joder, se lo cree. Y eso mola, ¿no? Hay gente que sabe mucho más que tú y tal, y a veces lo que falta es convicción. Eso no quita que el proyecto sea complejo, sea un movidón, y tenga un riesgo, porque al final esto es capital riesgo en una fase en la que estamos. Es un proyecto muy innovador, en una industria muy complicada, pero, pero claro, con la cantidad de oportunidades que hay en esta industria en este momento, y sobre todo si nos lo creemos, que al final es lo único que importa para estos proyectos, que te lo creas tú y que se lo crea el equipo y que se lo crean los inversores y que se lo crea la gente, porque si te lo crees, al final lo consigues. Y esto suena como a frase de autoayuda, pero es que es real. O sea, si te lo crees lo suficiente, más o menos acaban saliendo las cosas. Mm, bueno, pues el problema, decían lo de los cuñados, ¿no? Yo lo que veo en España es que hay un problema de statu quo dominante. O sea, somos analistas de riesgos profesionales. Le vemos todos los riesgos a todo, y nos cuesta mucho ver las oportunidades. Y bueno, cosas que yo lo veo en algunas conversaciones con inversores, ¿no? Hablas con un inversor de otros países y bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero hay muchos que te dicen, joder, te transmiten la visión de, wow, qué oportunidad, ¿no? Qué pepino lo que se puede hacer aquí. Claro que hay riesgos. Gracias por decirme que hay riesgos. Ya sé que hay riesgos. Hay un huevo de riesgos. Por todas partes hay riesgos. Pero es que salir a la calle es un riesgo, Ujú, y voy a salir a la calle y voy a salir todos los días, ¿no? ujú. Entonces, ¿riesgos? Sí. ¿Hay que medirlos? Sí. ¿Hay que contemplarlos? Sí. ¿Hay que tener planes de contingencia? Sí. Hay que tener 2 dedos de frente sí, pero cuando nos convertimos en una sociedad que solo mira los riesgos, completamente aversa al riesgo, completamente apática, completamente contra todo lo que sea distinto y nuevo, nos suicidamos como sociedad. Y me parece que a Europa le está pasando un poco eso. En nuestro sector es muy evidente. O sea, tú te vas a Estados Unidos y tienes 4, 5 startups de vehículos eléctricos consolidadas, fuertes, bien fondeadas, con proyectos viables, con buen producto, en fase industrial. Te vas a China y hay 5 cada semana. O sea, es un desfase en China, que además van con dinero del gobierno, van a tope. Y aquí en Europa te das cuenta que no hay nadie. O sea, no hay ni una sola startup de vehículos eléctricos europea que haya conseguido llegar a fase de producción, a industrializar su modelo, porque, bueno, primero hay menos proyectos, pero es que segundo, el entorno hater, y la falta de apoyo y la falta de convicción, pues nos está llevando a convertirnos en un continente poco capaz de competir con el resto de grandes players como Estados Unidos y China, ¿no? Y es un drama, porque al final la industria de automoción en España es el 10% del PIB. En Europa está por ahí. En España es además el 10%, el 16% de las exportaciones. Eh, o sea, o somos capaces de progresar, o en 15 años solo se van a vender coches chinos mayoritariamente, porque nos habremos quedado atrás y como mucho fabricaremos las marcas de otros que vengan de fuera. Es un riesgo estratégico demasiado grande, y sin embargo
creo que no lo estamos abordando bien. Y bueno, Sí, eso sí que es un riesgo, efectivamente. Bueno, sí. yo me gustaría preguntar, bueno, yo soy Gonzalo, encantado, Antonio, Hola, Gonzalo, ¿qué tal? muchas gracias por tu historia, muy chula. Y yo tengo dos preguntas, ¿vale? Antes hemos hablado un poco de que quieres, o sea, que quieres hacer un coche que no sea tipo Tesla, en plan prohibitivo, por así decirlo. ¿En qué rango de precio, por ejemplo, teníais pensado la idea inicial? O sea, no te voy a decir que me digas Sí. 68.000 euros, pero sí un rango en comparación con Tesla. Y la segunda, que si, por ejemplo, grandes gigantes automovilísticos se han interesado por vuestra idea. Muchas gracias, Antonio. Nada, gracias a ti. Pues, a ver, el primer coche que vamos a lanzar es un compacto tipo, pues, segmento tipo pues, Golf, Focus, un poquito más grande en nuestro caso, pero no llega a ser una berlina. Estaría como entre un Golf y un Model 3, por ejemplo, para que lo dimensiones, ¿no? De tamaño. Y es un coche de 5 plazas que va a llevar un máximo de 90 kilovatios hora, puesto en comparativa con un Model 3 que tiene un máximo de 83 kilovatios hora, o sea, tendremos más capacidad de baterías. Y la idea es que con el full pack de baterías pueda estar en torno a, o sea, te diría un 10% más barato que un Model 3. Eso, nuestro primer vehículo en comparación con el modelo más barato de Tesla. Y luego el siguiente segmento que estamos desarrollando es un vehículo urbano de 2 plazas que va a competir con un Smart en esa categoría, pero la idea es que sea un 20-30% más barato el Smart. Y la segunda pregunta aquí era sobre los gigantes de la automoción, si se han interesado por vosotros. Sí, no, ninguno. Tampoco hemos... No, de momento somos una caspilla y que no molesta y que tampoco interesa, o sea pero bueno, quizás yo supongo que a partir del 10 de noviembre que presentemos el coche haremos un poquillo más de ruido, pero vamos, no, de momento vamos por nuestra cuenta y nadie ha llamado a la puerta. Curioso. A ver, más preguntas, que también en línea con lo que decías de analistas de riesgos y tal, yo creo que también los europeos y españoles en particular, para esto somos cerrados. Pregunta al profesor en clase a alguien que haga una pregunta y nadie dice nada, y estas cosas. ¿Alguien? ¿Preguntas? Yo me sabía la mitad de esto. Perdón, yo en línea también tengo otra y ya termino, Antonio. Y, o sea, has dicho que no se han interesado, pero ¿sabes si los grandes están desarrollando en esta línea o no? Bueno, sí, o sea, hay empresas que están haciendo cosas interesantes, hay marcas que están haciendo cosas interesantes. Ya, decía que nuestro proceso industrial está basado en la experiencia de BMW con los composites y luego sabemos que Porsche en algún modelo, creo que es un modelo de competición, ha hecho algún piloto con fibra de lino para alguna pieza, porque hay un proveedor que lo está intentando empujar, pero bueno, impresión 3D que sepamos no. Baterías modulares, lo más parecido es lo que ha hecho NIO, que tiene unas estaciones de swap donde puedes cambiar el battery pack entero del coche, pero no son módulos más pequeños, más manejables. Bueno, hay gente haciendo cosas interesantes, chulas, la verdad, por ahí. Nosotros, bueno, pues tratamos de hacer nuestra propuesta a base de lo que creemos que tiene más sentido, pero bueno, hay gente muy guay haciendo cosas muy guays, ¿eh? O sea, no es que nosotros seamos los únicos tratando de hacer algo diferente. Es un sector con mucho talento, con muchas empresas haciendo cosas y bueno, nosotros quizá lo que sí que tenemos la ventaja ahora mismo es que tenemos mucha agilidad para poder implementar estas cosas. Qué bueno. A ver, Edu, que habías levantado la mano. Sí, muy rápido. ¿Qué tal, Antonio? Me alegro de saludarte otra vez. Ahora, Gracias por la charla y quería preguntarte, ¿cuándo se va a poder comprar? Eso una. Y la otra, ¿qué tipo de inversores tenéis? Porque en general, o sea, un venture capital que quiere salir en 5 o 10 años, me imagino que es un proyecto este mucho más a largo plazo. Entonces, pues no sé si tienes pensado hacer como tipo Tesla, inversión a muerte al cabo de los años o qué tipos de salidas veis a futuro. Pues a ver, si hacemos las cosas bien y levantamos la ronda siguiente cuando debe y demás, nos gustaría estar en producción para 2024, sacar los primeros coches a principios del 24.
a venta. Y luego el tema de las rondas y demás, hasta ahora hemos hecho una ronda de financiación con Business Angels, Family Friends y un Venture Capital. Y bueno, a ver, tampoco, o sea, yo creo que las rondas de Tesla, aunque ha ido haciendo rondas nuevas, sí que han ido saliendo inversores de las primeras rondas. Bueno, pues en las distintas rondas o en la salida a bolsa, o bueno, y además Tesla, por ser el primero, también ha tardado más que el resto. O sea, los tiempos de Tesla desde que empezó hasta que sacó el primer prototipo, hasta que hizo el primer coche de producción, hasta que montó la primera fábrica, ha tardado mucho, pero también porque han sido los primeros, se han abierto camino, ¿no? En muchos sentidos. Las últimas marcas que hemos estado analizando con el equipo de Jaime, especialmente marcas chinas, los time to market son muy rápidos y las salidas a bolsa están, pues, marcas como Fisker han salido a bolsa sin vender un solo coche, marcas como Rivian han salido a bolsa sin vender un solo coche, marcas como Sono, que es una alemana, salió a bolsa hace una semana, pero no tiene ni una fábrica ni un plan industrial, no tiene, o sea, tiene prototipo, ¿no? De momento. Entonces, bueno, pues las salidas a bolsa son una opción. Bueno, hay muchas opciones, pero tampoco es nuestra realidad de hoy. O sea, que vamos un poco día a día. Tenía Andrés también. Bueno, por cierto, son y uno. Si te tienes que largar, mándanos al carajo. Y si aguantas 5 minutillos. Aviso de retraso gracias por avisar. Vale, bueno, no, a ti por quedarte. Pero vamos, en 3 minutillos, las 2 preguntas que hay de mano levantada, las cubrimos entonces. Vale. Pues Andrés, ahora, por lo menos cuando avisa Antonio. Ya, perdona. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Yo tengo una pregunta con relación a los opositores que mencionabas. En la industria eólica, ahorita van a obligar la Comisión Europea a todas estas empresas eólicas a hacer algo al respecto con las palas, porque pues, acabaron su ciclo de vida y tienen que hacer algo al respecto. Mayormente están hechas de fibra de vidrio y mi pregunta era si haría sentido usar fibra de vidrio en algunas autopartes del automóvil, si exploraron esta vía de fibra de vidrio o si no es un material que funcionaría para los coches. Sí, se usa mucho la fibra de vidrio en producciones artesanales. Es un proceso de fabricación que yo creo que, no lo sé, pero no conocemos a nadie que lo haya industrializado. O sea, una cosa es hacerlo a pequeña escala. De hecho, la fibra de vidrio es lo más fácil de usar cuando haces una sola unidad. Es muy manejable. La fibra de vidrio, muy fácil de manejar y de modelar pero no tenemos referencias de nadie que lo tenga industrializado para automoción, porque al final son producciones relativamente rápidas y necesitas procesos muy rápidos. Sí lo hemos visto con fibra de carbono, pero la fibra de carbono tiene una huella medioambiental bestial. O sea, fabricar fibra de carbono es muy complejo, contamina mucho y bueno, entre vidrio y carbono buscábamos algo más sostenible y algo barato también. El vidrio es mucho más barato que el carbono, pero bueno, encontramos el lino que tiene unas propiedades bestiales mecánicas, que es completamente natural, es abundante y estamos estimando que puede llegar a ser entre, escenario pesimista y optimista, entre un 30 y un 50% más barato que la fibra de carbono. Con lo cual nos encaja muchísimo como material. Más allá de que nuestra propia fabricación pueda haber algunos refuerzos puntuales en algunas zonas de la estructura con carbono o eventualmente con vidrio, que es algo que podrá ocurrir. Pero mayoritariamente la idea es que carrocería y el monocasco del chasis superior sean de fibra de lino. Gracias. Y Jorge también tenía otra pregunta y ya te dejamos vivir. Sí. ¿Qué tal, Antonio? Yo soy Jorge y yo le preguntaría esto a cualquier emprendedor que se haya metido en un segundo proyecto, porque me interesa muchísimo entender, que es un poco intangible, la relación que hay entre un líder de proyecto para los inversores cuando sale de uno. En tu caso no tiene mucha relación con el primero con el segundo, pero
¿qué significa para un inversor que un tío como tú haya hecho ya un proyecto y que monte otro de cara a la inversión? ¿Y cuál es tu opinión con respecto a la confianza, conseguir financiación? ¿Cómo más de fácil es, Sí. sobre todo si tienes éxito en el primero, digo yo, pero ¿cuál es tu experiencia con respecto a esto? Pues mira, más que... ¿Cuánto te ha ayudado? Es mi pregunta. Sí, yo creo que bastante, pero por cómo me veo yo a mí mismo, ¿no? O sea, más que tener éxito o no tener éxito, lo que creo es que la experiencia de haber emprendido una vez, y no te digo haber emprendido trabajaba en mi empresa, monté mi chiringuito y acabé cerrándolo, ¿no? Haberte peleado durante años con un proyecto, haberle puesto mucho empeño, haber analizado arriba abajo, haberte visto en todos los problemas de recursos humanos, financieros, operativos, de ventas, o sea, es un máster muy tocho, es un máster muy... Aunque montes o sea, no te digo que montes un unicornio, o sea, montas un restaurante y si le pones empeño y lo luchas y tal y te implicas y te mojas, es que aprendes un huevo, porque al final lidias con casi todo, ¿no? Yo te diría que no tanto, yo no lo he pensado tanto desde el punto de vista del acceso a la inversión como de mi propia, cómo me veo a mí capacitado para gestionar esto. Yo me veo ahora y digo, joder, hace 5 años estaba con problemas mucho más pequeños y más estresado. Entonces, gestionas los mismos problemas de otra forma, te gestionas a ti mismo de otra forma porque ya has pasado por ahí. Al final, bueno, pues es una experiencia yo creo muy, muy valiosa, ¿no? Y yo creo que, ya te digo, no tanto que hayas tenido éxito o no, sino que realmente te has implicado, te has mojado y has aprendido por el camino porque te lo has currado mucho. Creo que eso tiene mucho valor y creo que los inversores pues lo entienden. Yo, desde luego, si fuera a invertir, cosa que no hago, pero si fuera inversor, valoraría muchísimo que una persona haya emprendido antes y valoraría muchísimo también que haya emprendido y haya fracasado. Lo que haría es analizar no tanto en qué ha emprendido y si ha fracasado o no, como intentaría entrar en profundidad en cómo ha sido su experiencia, por qué ha fracasado, qué ha aprendido, por el camino, qué ha aprendido del fracaso, pero la experiencia en sí tiene un valor enorme. Genial. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio. De verdad que me sabe mal quitarte tiempo, No, quitarte por este favor. ratillo extra. Así que nada, oye, Gracias por pues la de verdad, invitación. tío, un placer porque yo creo que es de los directos más chulos, tío, más inspiradores que hemos tenido, tío. La verdad es que 1.000.000 de gracias, tío. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Jaime, por la invitación y nada, un placer a todos y un abrazote grande. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, señor. Suerte. Adiós. Gracias, chao, chao.